días, ¿cómo están? ¿Pasados por agua? Recién saqué una foto, fui atrás y están todos los paraguas estacionados de este lado. Así que tenemos estacionamiento de paraguas también. Aquel que no lo hizo, la próxima, lado derecho. Ahí podemos estacionar los paraguas. Y como bien decía Carlos, estamos estudiando la carta a los Efesios. No recuerdo cuántas vamos ya. No sé, pero ya van unas cuantas. Y realmente, bueno, coincido con Carlos, para mí también está siendo de mucha bendición, de mucho provecho el estudio de Efesios. Y deseamos realmente de todo corazón que lo sea para ustedes, ¿no? De seguir esta serie, de estudiar una de las cartas en profundidad, ver la idea de Pablo, ¿no? de la escritura, de los temas principales. Así que, bueno, aprovechémoslo. Y en el día de hoy vamos a tocar el capítulo 5, del versículo 13 al 14. Y vamos a seguir con esta dinámica que Pablo viene hablando, ¿no? De lo viejo a lo nuevo, de la luz a la oscuridad, o de la oscuridad a la luz. Y aquellos que están enganchados, ¿no? con la serie, tal vez algunos podría preguntarse qué pasaron con los versículos del 25 al 32, ¿no? Que no los tocamos. No sé si alguien se dio cuenta o no, pero bueno, en algún momento tal vez podrían darse cuenta. Y bueno, algunos de esos pasajes los vamos a ver la semana que viene, sobre todo el pasaje que habla sobre agraviar o contristar al Espíritu Santo, ¿no? Que puede generar alguna duda, alguna inquietud en alguno de nosotros. ¿Qué significa? ¿Será perder al Espíritu de Dios? ¿Será perder la salvación? Bueno, la semana que viene, Dios mediante, vamos a tocar también ese pasaje, pero en el día de hoy vamos a hablar sobre los versículos del 3 al 14 del capítulo 5. Y lo que estamos viendo acá es la idea de Pablo, la idea general, más allá de los ejemplos puntuales que Pablo va a utilizar para mostrar cómo se expresa una vida en oscuridad y una vida en la luz. Queremos ver la dinámica general de Pablo, ¿no? No estamos haciendo tal vez un estudio tanto expositivo, de versículo a versículo, pero sí algo general, ¿no? De las ideas generales de Pablo a la hora de escribir esta carta. Y la semana pasada, Carlos nos enseñaba sobre que el cristiano y el no cristiano esencialmente son diferentes, ¿no? ¿Habíamos hablado de eso? ¿Sí o no? Carlos dice que sí, así que él está convencido. Habló de eso. Ahora, en palabras de Pablo, podríamos decir que existen solamente dos realidades en las cuales podemos vivir. Toda la Biblia marca que hay solamente dos formas de vivir. ¿Cuáles son? Menos Carlos, los demás. Ahí le tiré una opción, ¿no? Bien, los que creen, los que no creen, los que están en la luz y los que están en oscuridad, en tinieblas. ¿Qué más? Con Cristo y sin Cristo, salvados y perdidos, esclavos y libres, ¿qué más? Hay muchísimos. Ayer con los adolescentes hablábamos y nombramos muchos más. Bien, salvo y no salvo. Y ahora, ahí Matías dice, los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena, ¿no? Los prudentes y los insensatos. ¿Qué más? En palabras de Jesús. Bien. Hay un montón. ¿Están dormidos? Necios y justos. Bien, amigos y enemigos de Dios. Los que andan en el camino angosto, que nos lleva ¿a dónde? Al árbol de la vida. ¿Y el camino qué? Ancho. ¿Que a dónde nos lleva? A la muerte, ¿no? Y así podríamos estar toda la mañana dando ejemplos sobre esto, ¿no? Jesús dijo, el árbol bueno y el árbol malo. Los que siguen la naturaleza del primer Adán, lo viejo. Y los que siguen la naturaleza del segundo Adán, que es la nueva creación, que es en Cristo. Los que andan energizados por el poder de este mundo. ¿Y cuáles? Carlos dijo hoy un versículo, Efesios 5:18. Y los que andan llenos del poder del Espíritu de Dios.
Ahora, algo que no debemos perder de vista es que solo por la misericordia de Dios es que vos y yo hemos tenido algún momento la oportunidad de elegir, de salir de estos poderes de este mundo para poder tomar una elección y decir, sí, elijo la luz, sí, elijo a Jesús, sí, elijo esta forma de vivir. No ha sido una capacidad nuestra, no es una capacidad nuestra del ser humano, al contrario, es por la misericordia de Dios que algún día nosotros pudimos ser, que nuestros ojos sean quitados ese velo que no nos dejaba ver para poder elegir y llegar a vivir en la luz de Cristo. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios está rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Jesús entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes, nosotros, han sido salvados. Es por la misericordia y la gracia de Dios de que vos y yo algún día pudimos tomar la elección de vivir en la luz. Entonces dijimos, hay solamente dos formas de vivir la vida: en la luz o en la oscuridad, amando y sirviendo a los demás o aprovechándonos y abusándonos de los otros. Así que yo quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, vamos a hablar del versículo 3 al 14 y vamos a ver cómo Pablo va a mostrarnos y va a contarnos cómo se expresa una vida que vive en oscuridad, pero también cómo se expresa alguien que está en la luz, alguien que está experimentando esta nueva creación, ¿no? Esto nuevo. Así que vamos a leer Efesios 5 del 3 al 14. Si no lo tiene en la pantalla, dice así, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Y tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenla, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Último versículo. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes. ¿Hay alguien dormido acá? Bueno, el Señor te dice esto. Despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Lo que nos toca hoy analizar expresa la idea nuevamente de lo viejo y de lo nuevo, de lo oscuro y de lo de la luz, ¿no? Y esto Pablo lo va a utilizar constantemente para que nosotros podamos entender cabalmente lo que él nos quiere decir. Pablo vuelve a esta idea, a esta misma mentalidad que viene trayendo en los otros versículos de la era venidera, de la era presente, de la antigua y de lo nuevo, ¿no? Y es la dinámica, la idea de lo que Pablo viene trayendo en los capítulos anteriores, pero simplemente con metáforas nuevas. Es como que quiere que nosotros realmente entendamos esto, ¿no? Y Pablo sigue pensando en la vieja creación, en la nueva creación, que también la llamamos a la vieja creación de creación, ¿no? Es algo que estuvimos viendo como iglesia, lo vimos en el Génesis, ¿no? Es cuando el pecado toca a la creación, ¿qué hace? En vez de avanzar, hay una involución, ¿no? Hay algo que va para atrás, va en contra de lo de Dios. Y sigue mostrando, ¿no? Esta imagen de lo oscuro y lo caótico que puede producir la oscuridad en la vida de las personas, o también la luz como orden y como nueva creación. Y vemos que Pablo usa mucho para escribir sus cartas
esta forma de triadas, ¿no? Que es un conjunto de 3 palabras que se mencionan, lo vimos en el versículo, por ejemplo, en el versículo 3, si ustedes ven, dice, y ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Lo viejo, va a mostrar lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Bueno, la inmoralidad, toda impureza o avaricia. Eso es lo que expresa nuestra vieja vida, ¿no? Y lo que expresa la vida de aquellos que andan en la oscuridad. Pero en lo nuevo, ¿qué hay ahora? Dice, ni siquiera debe mencionarse entre ustedes. Si estás en la luz, estas cosas ni siquiera las mencionamos. Porque nuestra identidad, ¿qué dice? Tiene que ver con la santidad de Dios. Nosotros hoy nos identificamos con Cristo. Y a la mañana veíamos en Éxodo, ¿no? Y Martín nos decía, bueno, la idea de Dios para con el pueblo que estuvo 430 años en Egipto, imagínense la mentalidad de ellos, la forma de ver el mundo, la forma de acercarse a Dios, era la forma tal vez que como se acercaban los egipcios. Entonces, Dios dice, te tenés que identificar, hoy tu identidad está basada en mi santidad, ¿no? Después vuelve a decir en la siguiente triada, que es el versículo 4, dice, obscenidades, ni necedades, ni groserías. Eso lo hacíamos antes. Eso lo hacen aquellos que están, ¿no?, experimentando lo viejo. Pero lo nuevo, ¿qué es? Eso no es apropiado para nosotros. Porque nuestra identidad tiene que ver con dar gracias a Dios. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Y por último, en el versículo 5, y acá sí rompe un patrón Pablo, porque ahora lo vamos a ver, pero él dice, ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra o idolatría. Respecto a lo nuevo dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero en vez de dar una posición opuesta a una contraposición a lo primero, Pablo da una advertencia, ¿no? Y a la hora de uno cuando viene leyendo y está analizando la carta, bueno, vos venís con un patrón, ¿no? Una forma. Esta triada, esta recomendación, pero acá rompe, porque da una advertencia en vez de decir algo opuesto. Y por eso es algo que nos debe llamar la atención y debemos prestar atención, ¿no? Porque él dice que nadie os engañe, porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios. Ahora, el punto de Pablo en estas triadas tiene que ver con qué cosas. ¿Cuáles son los puntos importantes que Pablo está mencionando con estos ejemplos? ¿A dónde está apuntando? ¿A qué temas? Dijeron que nadie está dormido. ¿A qué? Bien, pero hay 2 temas fundamentales en esto. Bien, pero da ejemplos de lo negativo, digo, ¿no? Porque nosotros siempre cuando, no, porque es la santidad, no, pero respecto a lo viejo, ¿qué temas está tocando? Hay 2 temas que está tocando, simplemente 2 temas. Sexo, ¿se puede decir sexo? Sí, gracias. Sexo y ¿qué más? Y dinero. ¿Lo ven o no lo ven? Sexo y dinero. Son 2 temas importantísimos que Pablo está mencionando aquí, pero está relacionados con la calidad moral de ¿qué cosa? ¿Con los actos en sí? ¿Con los hechos concretos? No, con nuestras conversaciones. Pablo profundiza aún más, porque no habla solamente de que nosotros hagamos esas cosas, sino que estaba diciendo, ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que hablamos, porque eso también expresa luz o qué cosa, oscuridad. Ahora, justo en el momento en que nosotros podríamos pensar y confundir que Pablo usa una lógica moral tradicional, él vuelve a la vieja versus la nueva creación para recordarnos que no se trata de que nosotros con nuestros actos hagamos feliz a Dios y que Él sonría por nosotros. No, Él lo que está diciendo que a través de estos actos, a través de escuchar, de hablar, de ver, estamos expresando nuestra identidad. Nosotros expresamos nuestra identidad a través de participar o no participar, de escuchar o no escuchar,
de ser partícipes o no de esto. Esto marca nuestra identidad, marca en dónde estamos parados, marca la naturaleza en la que estamos viviendo. Y es de lo que Pablo viene hablándonos desde el principio. Nosotros antes éramos gentiles, estábamos excluidos de los pactos de Dios, pero ¿ahora qué somos? ¿Parte de qué? Del pueblo de Dios. Antes éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos, somos parte de la familia de Dios, somos parte de este nuevo edificio que ahora expresa la naturaleza del carácter de Dios, este Dios misericordioso y justo, que ha unido todas las cosas en Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, en lo cual nosotros somos parte. Esta es nuestra nueva identidad en Cristo, representantes de Dios en la tierra para llevar ¿qué? Su gloria a todas las naciones. Esa es nuestra identidad. Pablo no quiere caer en el moralismo, en que tienen que hacer o dejar de hacer cosas malas, porque sí, sino porque esas actitudes sobre el sexo, cómo manejo el sexo con el dinero, cómo manejo el dinero, expresan o no la vida de Dios. Ahora, Pablo habla de acción de gracia. ¿No le llama la atención eso? Dice en el versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, tengo yo en la NBI, todo lo cual está fuera de lugar, o sea, no es apropiado. Haya más bien, ¿qué cosa? Acción de gracias. Y esta no es la única vez que Pablo va a mencionar el tema de la acción de gracias. Hay muchas frases y muchos versículos bíblicos famosos de Pablo para dar gracias. Hay uno en el capítulo 5, por ejemplo, que me gusta mucho porque justo lo tocaba Carlos, ¿no? Dice el versículo 5:8, no se emborrachen con vino porque eso lleva al desenfreno, ¿no? Y muy bien lo explicaba Carlos, ¿no? Va la sangre a la cabeza y bueno, hay un desenfreno ahí. Sino más bien que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? Por la abundancia de corazón. Bien, ahora, hay acciones concretas en las cuales se ve una persona llena del Espíritu Santo y lo dice el mismo Pablo en el versículo 19. Dice, por ejemplo, una persona llena del Espíritu Santo anima al otro. Una persona llena del Espíritu Santo, por ejemplo, canta, alaba a Dios con canciones espirituales. Una persona llena del Espíritu Santo da gracias siempre a Dios nuestro Padre. Si alguien está constantemente agradecido por todo, está expresando una vida llena del Espíritu Santo. Y yo te pregunto a vos, me pregunto a mí, ¿somos personas agradecidas? ¿O somos personas que se quejan todo el tiempo? No necesito que me respondan, ¿eh? Sincericidio, público no. Una vida llena del Espíritu de Dios expresa gratitud constantemente. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todas las circunstancias. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. En todas, en serio. ¿Es difícil o no? A veces es hasta imposible dar gracias a Dios en todas las circunstancias. En enfermedad también sí. ¿Qué engloba todo? En el griego, quiero decirte, voy a darte una revelación muy importante. En el griego la palabra todo significa todo. Ahora, no digo que sea fácil, digo que es imposible. Pero Carlos recién nos decía, más demanda, más... Dios no nos va a desamparar. Dios nos da el recurso y nos ha dado la persona del Espíritu Santo para que eso pueda, para que Él pueda traer la vida de Cristo a nosotros, pueda manifestar esa naturaleza. Eso que yo no puedo hacer, lo hace Dios en mí. ¿Creen esto? Confiaré, confiaré, confiaré. ¿Les quedó claro? Confiaré.
me puse a investigar un poquito en la web respecto a la gratitud. Y me encontré que según la neurociencia, cuando el cerebro identifica algo bueno que sucede, que existen cosas en nuestra vida que merecen reconocimiento y somos agradecidos, se libera dopamina. ¿Saben lo que es la dopamina, no? Es ese neurotransmisor que aumenta la sensación de placer. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, somos personas llenas de gratitud, llenas de gozo, llenas de esperanza, llenas de vida. ¿En qué circunstancias? En todas. Hay algo en la gratitud que genera en nosotros algo especial. Pero eso viene, la fuente es Dios. No es un... No, porque a veces lo podemos tomar como algo, ¿no? Como un secreto y lo pueden usar cualquiera, ¿no? Esto es una regla y si somos... Bueno, no, sí, pero la base en nosotros, en esta nueva humanidad, en esta nueva naturaleza, la fuente es Dios. Y nosotros entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Ahora, hay otros 3 o 4 lugares más donde vemos a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablar sobre la gratitud, que expresa una vida que vive en luz. Ahora, lo que Pablo está tratando, y recuerden, ¿no? Todo el tiempo Pablo dice, den gracias, sean agradecidos, en una, en otra carta. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Bueno, Pablo está intentando que nosotros veamos que esto es un hábito de formación espiritual que es fundamental en nuestra vida diaria, que tiene repercusiones directas en nuestros vínculos, que tiene pero directamente en mi matrimonio, en mis hijos, con la gente que me rodeo. ¿Qué es la gratitud? Bueno, cuando estoy agradecido, estoy nombrando algo en el momento que no vino de mí, que no necesariamente lo merezco, o que me sorprende como un regalo. Si no estoy agradecido, simplemente doy por sentado que siempre va a haber algo, o pienso que siempre voy a tener comida, o bien podría considerar que lo merezco, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, yo me lo merezco? Todo el esfuerzo que hice. No está mal, ¿no? Porque uno dice, bueno, hice un esfuerzo. Pero cuando tenemos esa actitud en nuestro corazón, nos corremos de una posición de brazos abiertos, de reconocer a Dios que es por Él que yo tengo todo lo que tengo, que es por Él que tengo una vida, que tengo una familia, que tengo un trabajo. Es por Él. Cuando yo empiezo a ponerme en la otra postura, no, yo me lo merezco, yo me estoy poniendo en el centro, ¿no? Aquel que consigue algo soy yo. Y bueno, empieza a crecer esto, ¿no? Se llama orgullo. Pero cuando yo soy agradecido en nombre y entiendo que esto es un regalo de Dios, gracias Dios. Y no solamente decirlo, es realmente tener una convicción en nuestro corazón que viene del Espíritu en nuestra vida. Así que la gratitud nombra algo como un regalo. Y el hábito de nombrar constantemente todo en mi vida como un regalo, ¿sabes qué? Te cambia, me cambia. Cambia mi perspectiva. La verdadera gratitud, repito, nombra algo como un regalo. Y el hábito de nombrar constantemente todo en nuestras vidas como un regalo nos cambia. Nos pone en otra posición. Una posición de que yo recibo de Dios. Tal es el cambio, hermanos y hermanas, de nuestra nueva mente, que cambia hasta nuestra brújula moral cuando somos agradecidos. Cuando vemos nuestros cuerpos como regalos que no nos pertenecen. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 6? Hermanos nuestros que estaban haciendo cualquiera. Ahora vamos a ver un poquito. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro cuerpo es un regalo, hacemos con nuestros cuerpos lo que fue diseñado para hacer. ¿Qué fue diseñado para hacer? Expresar el amor de Dios
del pacto de Dios a nuestro prójimo. Y de esa manera evitamos toda inmoralidad sexual. Porque actuar de otra manera es hacer un mal uso del regalo de Dios. ¿Me siguen? Ahora, al negarnos a reconocer la vida y el valor como un regalo del Creador, hacemos del objeto deseado el centro de la vida. Y esto es la antítesis de la acción de gracias, que reconoce a Dios como el objeto. Cambiamos los órdenes, trastocamos, distorsionamos lo que Dios nos da. Ahora, la gratitud se expresa en la tradición bíblica de diferentes maneras. Y generalmente, como decía recién, la gratitud la vemos en las circunstancias de sufrimiento, ¿no? ¿Cuántas veces hermanos nuestros que hoy mismo están pasando situaciones difíciles, hablaba la semana con uno de ellos, y me decía, bueno, estamos pasando esto y lo otro, y como venía hablando de este tema, le mando 1 Tesalonicenses, ¿no? 5:18, que dice, en toda circunstancia den gracias a Dios porque esa es la voluntad de Él. Y tenemos más presente el tema del sufrimiento, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una enfermedad. ¿Por qué? Agradecer a Dios porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, confía. Pero no lo tenemos tan presente a la acción de gracia en un contexto como el que Pablo nos está mostrando acá. ¿Cuál es este contexto? Es un contexto de lujuria, de tentación sexual, ¿o no? ¿Cómo damos gracias en medio de esto? Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. 1 Corintios 6. ¿Recuerdan esa iglesia, la iglesia de Corinto? ¿Sí o no? ¿Cómo andaba esa iglesia? Más o menos, ¿no? Más menos que más. Venían de un contexto donde había mucha idolatría, donde los cultos en los templos, había prostitutas y adorar a esos dioses era justamente tener relaciones sexuales con ellas. Y estos hermanos, algunos, todavía seguían algunas cuestiones, ¿no? Como esta. Por eso Pablo le escribe en 1 Corintios y le dice, miren que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Recuerden, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿No? Los lleva a esa reflexión. Y huyan de las inmoralidades sexuales, podemos leer, y el capítulo 6 ronda en esto. Ahora, pensemos, aquí hay nuevos creyentes que siguen yendo al templo de Zeus, que se emborrachan en la cena sacrificial, Corintios 11, 10, 9, se acuestan con prostitutas en el culto que trabajan allí. Pero luego de la exhortación de Pablo, Pablo los anima a pensar de esta manera, ¿no? Pará. Mi cuerpo es un regalo. Es un regalo de Dios. Este cuerpo, va a resucitar. Este cuerpo, de todos modos, no me pertenece. Ha sido comprado a un alto precio. Yo soy de Cristo ahora. Entonces, luego de leer la carta, guiado por el Espíritu de Dios, podríamos llegar a la conclusión que estos hermanos dijeron, bueno, mi cuerpo es un regalo, no es mío, así que probablemente debería ser con él lo que fue diseñado por Dios para hacer, que es expresar amor y no abusar de otros, no aprovecharme de otros para satisfacerme a mí mismo. Porque de eso tiene que ver con la inmoralidad sexual. Es un mal uso del regalo de Dios. Pablo nos anima a que seamos agradecidos siempre y nos asegura que nuestra perspectiva de todas las áreas de nuestra vida va a tomar el curso correcto, siempre y cuando tomemos todo como un regalo de Dios, lo reconozcamos y le agradezcamos a Él. Ahora, cuando miro las consecuencias de obscenidad, palabras tontas, humor inapropiado, lo que Pablo nos está queriendo decir acá es, presten atención, no se dejen engañar con palabras vacías. Y cuando hablamos de engaño, a mí automáticamente me voy ¿a dónde? Al Edén.
Génesis. Ojo, no se dejen engañar con palabras vacías. Cosas que muchas veces nosotros descartamos e ignoramos, porque podemos llegar a pensar que realmente esas cosas no nos afectan. No sé si compartís con amigos o gente que no sea cristiana. ¿Comparten? Si no comparten, compartan, porque Jesús se comía con borrachos, con prostitutas. Pero yo tengo un montón de grupos no cristianos, en los cuales comparto café, comparto asados, comparto cumpleaños. Y si vos compartís también con gente que no es cristiana, sabés que los temas de los que está hablando acá Pablo son recurrentes, súper recurrentes. Son de los temas top de los que se hablan, ¿no? Y realmente si yo no me corriera de esas charlas, si yo no pusieron un parate, algunos de ellos se paran porque saben que bueno, que creemos en Jesús, que nuestra familia, ¿no? Sigue a Cristo, pero algunos de ellos no, entonces siguen adelante. Ahora, si yo no me corro, si yo no doy un alto, si yo no me voy de ahí, les aseguro que esas cosas pueden permear en mi mente, en mi corazón. Capaz que a vos no te pasa, sos más santo que yo. Pero si nosotros le damos lugar a esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, a la larga o a la corta, no lo digo yo, lo está diciendo Pablo, su palabra. Por algo apunta aún eso, ¿no? Las conversaciones, lo que escuchás. Si te enredás en eso vas a terminar engañado, pensando que realmente eso te va a dar la verdadera satisfacción, y ahí lo único que hay es muerte. Lo único que hay ahí es oscuridad. Nuestro corazón tiene la tendencia natural a ir al pecado. Por eso Pablo dice, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Miremos el ejemplo de Jesús. Miremos el ejemplo de su amor. Reconozcamos que nuestro cuerpo, nuestra mente, todo es de Él. Eso nos cambia. Nada es mejor que expresar y vivir para lo cual Dios nos ha creado. Pero para eso debemos ser sabios. Y no solo en lo que vemos y hacemos, sino también en lo que hablamos y escuchamos. Ahora, fijémonos a dónde nos ha llevado como humanidad a darle rienda suelta a estas cuestiones que Pablo menciona. Efesios 5:6 dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, por causa de vivir de esta manera, ¿qué viene? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, acá tenemos que tomarnos un momento para hablar de esto, porque poder hacer lo que quiera con mi cuerpo fuera del diseño para el compromiso del pacto es en realidad un engaño. Y esto nos va a invitar a una autodestrucción de nuestra vida. Y ese es el punto. Y luego Pablo añade un punto más. Dice, enumera precisamente el comportamiento que ha arruinado la era actual, motivo por el cual Dios lo está eliminando gradualmente. Ahora, acá aparece esta frase, la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios, no? Y yo estoy seguro que tendríamos, no sé cuántos somos acá, pero cada uno de nosotros tendríamos una idea de la ira de Dios. Pero la mayoría de ellas, tal vez, lo veríamos a Dios con una AK-47, ¿no? Viendo toda la gente se porta mal, ¿no? Y taca, 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 taca. La ira de Dios. Así como hicimos con el tema de la predestinación, ¿recuerdan? Creo que fue la primera predicación, me tocó a mí. Y decíamos que una vez más
esta es una de las cosas en las que tenemos que dejar que Pablo mismo defina lo que quiere decir. Porque muchos de nosotros venimos con preconceptos, con ideas tradicionales y inmediatamente cuando vemos ira de Dios, no digo que sea tu caso. Esto debe pasar en otra iglesia. Pero tenemos esa idea. Tenemos esa idea, muchos de nosotros. Porque es muy fácil leer aquí algo que parece intuitivo, ¿no? Algo que, como que, bueno, Dios le parece mal algo, se enoja y expresa su ira a todos aquellos que hacen cosas injustas y los destruye, ¿no? Y ahí veo la ira de Dios, ¿no? Fuego del cielo. Pero hay un tipito ahí, ese soy yo, pensando, ¿qué será la ira de Dios? ¿Será eso? ¿Será que Pablo piensa así? Veremos. Ahora, en todas las cartas de Pablo hay un solo pasaje en el que realmente explica lo que quiere decir con la ira de Dios. ¿Dónde está, estudiantes de la Biblia? En Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice, la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los que han detenido la verdad por medio de su maldad. Eso dice Romanos 1, 18. Ahora, poco a poco lo que está diciendo Pablo acá, te volvés loco y autodestructivo porque no viven a la luz de la realidad. Entonces lo que Pablo está haciendo acá es decir que la ira de Dios se revela. Ahora, si nosotros leemos, y voy a hacerlo rápidamente, fíjense que los ejemplos que da Pablo, Romanos 1, 18, 19, dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios, ¿qué hizo? Los entregó. Pablo está aplicando la ira de Dios. Por eso los entregó ¿a qué? A los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, ¿qué hizo Dios? Los entregó. Los entregó, los abandonó. Entonces, asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecen o merecían su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez, ¿qué hizo? Los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se llenaron de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones engañosas y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Necesito un vaso de agua, no, broma. Pero ¿cuántas cosas? ¿Cómo se revela la ira de Dios? Acá 47, fuego del cielo los entrega. ¿En qué? En su misma autodestrucción. ¿Ustedes quieren eso? Eso los va a llevar a autodestruirse. Eso los va a llevar a la ruina. Eso los va a llevar a guerras, a homicidios, a peleas, a separaciones. Mira, se muestran. Yo los entrego. Y una vez que las personas viven en eso, según Pablo, y lo repite 3 veces,
Dios los entrega. El patrón aquí es que Dios le da a las personas lo que quieren y ellas se destruyen a sí mismas. Es Dios entregando a las personas a su propia destrucción. Este es el primer patrón. Pero el segundo también menciona lo mismo, ¿no? Hasta 3 veces. Él está permitiendo que la vieja creación se destruya a sí mismo y esa es su ira. Pero déjame darte una buena noticia. El énfasis o lo central, el punto central de Romanos capítulo 1 al 4 no es la ira de Dios, es que vos podés salir de esa ira. El punto central de esto es que Dios puede rescatarte de esa ira, puede rescatarte de esos poderes de este mundo y mostrar misericordia a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta es, ¿en qué universo queremos vivir y habitar? ¿Qué es lo que queremos experimentar? ¿Luz? ¿Oscuridad? Tan solamente hay 2 formas de vivir. No hay una tercera, solo hay 2. Pero el tibio, sí, ¿cuánto dura el tibio, no? Ahora, la lección no es que vos y yo hayamos podido dar o hacerla por nosotros mismos. Como dijimos al principio, es Dios el que nos puede sacar de esos poderes oscuros, macabros, malos, para que podamos elegirlo a Él. Ahora, otra de las frases que puede generar un poco de dudas es: ninguna persona inmoral, codiciosa o idólatra tiene herencia alguna en el reino de Dios. Y en el momento que sacamos de contexto estos pasajes, y este en particular, podemos llegar a decir cosas que Pablo no intentó decir. Y eso lo hacemos constantemente, ¿no? Interpretamos fuera de contexto y lo acomodamos tal vez a nuestra formación, a nuestra forma de ver el mundo. Pero lo que Pablo está tratando de decir acá es el por qué. Porque no tener una herencia no es solo que esta gente se va a ir al infierno, ¿no? Porque podríamos parafrasear, bueno, toda esta gente se va a pudrir en el infierno, los inmorales, los avaros, ¿no? Básicamente podríamos parafrasearlo de esa manera, pero Pablo va un poquito más allá respecto a esto. Y no es que esté mal, de verdad, aquellos que no sigan a Jesús, bueno, tienen su camino, ¿no? Pero la idea es que el ser humano fue hecho a imagen de Dios, ¿no? Gracias. Fue hecho a imagen de Dios, ¿no? Y está destinado, y lo hemos visto esto, a gobernar, a representar a Dios, a llevar su gloria a todos lados, a tener relaciones saludables, buenas, sanas. Ahora, si nos empeñamos en tener una conducta como la que estamos viendo recién, una conducta infrahumana, es decir, por debajo de lo que verdaderamente la humanidad debe ser, no somos capaces de heredar el reino de Dios. No podemos recibir la autoridad de Dios para amar y servir a otros, porque lo que nos interesa es vivir una vida egoísta, usando a los demás para nuestros propios propósitos individualistas. Y Dios es diferente, y por eso estas personas no están con la disposición correcta de heredar el reino de Dios. Y esta es la explicación completa de esa idea. A veces nosotros lo vemos como, viste, bueno, ahí tienen su merecido. Pero en realidad Dios tiene misericordia de ellos. A Dios le duele el corazón, ¿no? En ese sentido. Dios quiere que todos se salven. No dice eso la palabra. Dice eso. Entonces cuando nosotros vemos actitudes como esa, realmente nuestro corazón debería dolerse. Che, qué lástima. Porque ellos no van a poder y no están experimentando lo que Dios hace en mi vida. De relacionarme con mi esposa como corresponde, de no usarme de ella, de no creerme más, de ser un buen padre, de ser un buen hermano. Ellos están perdiendo esa autoridad que solamente Dios le da a aquellos que tienen esa disposición de humildad, de reconocer que realmente necesitamos un Salvador, que necesitamos un poder superior para poder vivir la verdadera humanidad. Porque lo que estamos viviendo, hermanos, en este mundo no es humano. No es humano.
prendemos la tele y vemos cosas terribles. Salimos a la calle y vemos cómo nos matamos, ¿no? Cómo nos peleamos los unos con los otros. Eso no es ser humano. Ser humano es seguir el ejemplo de Jesús, que amó, que sirvió, que estuvo a disposición de los otros, de los más necesitados, al punto de entregar su propia vida por gente que no lo merecía. Como vos, como yo. Y ahora, para terminar, quiero enfocarme en el versículo 14. Un pequeño repaso, ¿no? Es un poema, un pequeño poema, tiene 3 líneas solamente. Acá hay poesía bíblica clásica. Y dice este versículo 14: levántate, tú que duermes. Levántate entre los muertos, y Cristo, el Mesías, te alumbrará. Este versículo es un pequeño trozo poético que Pablo va a utilizar acá. Y es sacado de 2 pasajes de Isaías 26 y de Isaías 60, que lo vamos a ver ahora. Pero Pablo adopta, ¿no?, un lenguaje de estos textos y me gusta porque habla del dormir y de levantarse, de estar muerto y de estar vivo, de estar en oscuridad y de estar en luz, ¿no? Sigue con esa misma línea, sigue con esa misma dinámica y utiliza cuestiones de Génesis, ¿no? También esta luz que alumbra, ¿no? La luz divina que alumbra, rompiendo la oscuridad, iluminando, y ese rocío sobre la hierba se convierte en una imagen de resurrección, de algo que se levanta, de algo que estaba muerto. Isaías 26, 19 dice: pero esta seguridad tenemos. ¿Cuál es la seguridad que tenía Isaías? Los que pertenecen a Dios volverán a vivir. Sus cuerpos volverán a levantarse. Los que moran en el pueblo despertarán y cantarán de gozo. ¿Por qué? Porque la luz del Dios de la vida se derramará como rocío sobre ellos. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, que llega tu luz. La gloria de Dios amanece sobre ti. Y aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos. ¿Pero qué pasa? Pero Dios se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. En Isaías 60 está la idea, ¿no?, de levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Algunos dicen que Pablo está utilizando un himno que se cantaba en aquel momento. Un himno inspirado, ¿no? Todas las canciones que cantamos, o esperemos que sea así, están inspiradas ¿en qué? En pasajes bíblicos, ¿no? En pasajes claves. Y estos himnos que se cantaban en aquella época estaban inspirados en estos versículos. Algunos también dicen que estas palabras se utilizaban cuando la gente se bautizaba, ¿no? Dice que era un himno primitivo usado en el bautismo cristiano, para simbolizar la emergencia del nuevo cristiano del oscuro dominio del paganismo hacia la luz radiante y despertadora del camino cristiano. Ahora, como decía recién, Pablo insiste en estos patrones, ¿no?, de la oscuridad, de la luz, de lo viejo, de lo nuevo, de lo dormido y de despertarse. Y esa es la poesía, ¿no? Y llegamos al final de los textos que tenemos para analizar. Y yo quiero preguntarte, aquellos que ya son parte del reino de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos está encontrando hoy el Señor? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos apáticos a las cuestiones espirituales, que estamos dejando entrar en nuestro corazón, nuestra mente, estas cuestiones que Pablo estaba hablando? ¿Están permeando estos pensamientos lujuriosos de dinero? ¿Cómo manejamos el dinero? Porque te aseguro, cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos llenos de Él, entendemos que el dinero es simplemente un recurso que Dios nos da para vivir, pero también para bendecir a otros. Pero cuando estamos apáticos al Señor, lo único que hacemos con el dinero es gastarlo para nuestro propio beneficio. Y así lo mismo con el tema del sexo.
Y yo sé que no hablamos de esto. Nos cuesta, nos da vergüenza. Pero déjame decirte, hay muchos de nosotros que estamos luchando. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Porque si estamos dormidos, el Señor te dice, como dice acá, levántate tú que duermes. Levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Hay esperanza, hay oportunidad. Dios quiere que te despiertes de ese sueño para que podamos expresar la luz de Cristo. Uno siempre piensa, bueno, a los otros, no, en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a los más cercanos. Pero tal vez acá hay personas que todavía no han decidido por Cristo, que no han decidido y están luchando y están siendo influenciados, gobernados por estos poderes que nosotros hablamos, ¿no? Que lo único que hace es hacernos daño a nosotros y hacer daños a los otros. Tal vez esta es tu situación y hoy por la misericordia de Dios estás escuchando este mensaje y el deseo de Dios es que vos puedas tomar esta decisión. No solamente escuchar este mensaje, sino que puedas decidir por Cristo. Puedas decidir si yo quiero que... Reconozco que necesito un cambio profundo en mi corazón. Reconozco que lo único que hago es dañar a mí mismo y a la gente que está alrededor. Tal vez esta sea tu realidad y hoy, por la misericordia de Dios, estás escuchando este mensaje. Y hoy Dios te da la oportunidad de tomar esa decisión. De seguir el ejemplo de Cristo, que vivió una vida de amor, de servicio, que tomó en la cruz tu lugar y mi lugar para pagar la deuda que nosotros teníamos. Y a través de esa sangre tener perdón de nuestros pecados. Hoy es el día que puedas experimentar el poder de la resurrección. El mismo que Dios hizo resucitar a Jesucristo, Él puede hacerlo para cambiar tu corazón. Para quitarte la oscuridad y ponerte en este reino de luz, en este reino de amor, de servicio, en este reino donde expresa generosidad para con los otros, en este reino donde podemos ser compasivos con los demás. La decisión es tuya y la Biblia dice dos cosas, que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Y el Señor te dice, levántate, que yo te puedo despertar, que yo te puedo dar vida aunque estés muerto. Amén. Que el Señor nos despierte si estamos dormidos. Porque hay mucha gente con mucha oscuridad y necesita de nuestra luz para que puedan ver a Cristo, para que puedan verlo a Él. Ponemos de pie, oramos. Padre, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder reunirnos hoy en este lugar, parte de tu cuerpo en este lugar, Señor, para glorificar tu nombre, para alabarte, para reconocerte a través de canciones, a través de nuestros motivos de oración y también reconocerte a través de este espacio donde compartimos tu palabra. Señor, vos conocés nuestro corazón. Señor, conocés a cada uno de los que estamos acá. A vos no te podemos engañar. Señor, vos conocés nuestras luchas. Vos conocés nuestras miserias. Vos conocés nuestros pecados, aún los más ocultos. Señor, queremos ser confrontados por tu palabra. Señor, no queremos que pasar de este día sin aprovechar la oportunidad de tu misericordia, de arrepentirnos, de pedirte perdón. Por a veces dejar que esa oscuridad afecte nuestro corazón. Señor, queremos en este día ponernos a disposición, Señor, y decirte que queremos ser llenos de este Espíritu Santo. Queremos ser gobernados por tu Espíritu Santo. Queremos ser llevados por el poder de la vida. Señor, necesitamos que sigas trabajando en nuestro corazón. Como ese labrador, Señor, que sigas cortando esas ramas que no llevan fruto. Para que podamos expresar tu luz en nuestra familia, con los más cercanos, y con aquellos que vos nos permitas compartir tu palabra. Señor, queremos ser una iglesia
que te ame, una iglesia que entienda de qué se trata ser salvado, Señor. Se trata de renovar en nuestro corazón, de tener un corazón que ame, que sirva a los demás, así como vos lo hiciste, Jesús, en la tierra. Señor, y te pedimos por aquellos que aún no han tomado la decisión de seguirte, que tu luz pueda iluminar su mente. Señor, que el velo que hay en sus ojos sea quitado en el nombre de Jesús en este día, para que puedan pasar del reino de las tinieblas al reino de tu amado, del amado de Cristo, Señor, para que puedan, Señor, salir de estar esclavo a esos vicios, Señor, a esas cosas que lo único que hacen es dañar su corazón, dañar lo que está alrededor, para poder pasar, Señor, a este reino de amor, donde no todo es perfecto, pero te tenemos a vos, Señor, el que nos da la fuerza, el que nos anima a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Da este ánimo a esta persona, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día bello que nos diste. Gracias por esta hermosa familia en la cual nos has involucrado, nos has injertado, Señor. Y gracias porque sabemos que vos vas a hacer tu obra completa en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te...